Buenos días, hoy les vamos a mostrar la entrevista que nosotros realizamos en base pues al adulto mayor. Nuestro grupo pues está conformado por Esteban Arias, Miguel Moreno, Nicolás Salcedo, Miguel Roa y Sebastián Saugal. Bueno, como introducción a la población, se cataloga adulto mayor desde los 60 años en adelante y los cambios que se adoptan en el adulto mayor son producto de las modificaciones fisiológicas que se acompañan con la edad y a su vez con el adulto mayor le beneficia el ejercicio físico, si bien no evita los cambios, pero retrasan su aparición y disminuyen su proceso y genera un gran impacto en la salud. Todo aquello pues para la mejora de calidad y estilo de vida de ellos. Además de esto, con las nuevas tendencias deportivas que pueden generar una motivación en el adulto mayor, en el cual abarcan a personas mayores para ir generando una activación en diferentes poblaciones, como lo es el Newcon, que aparte de generar un beneficio físico, también promueve y motiva a los adultos en una parte tanto social, psicológica y comunicativa, y a esto conlleva un buen ambiente competitivo para el adulto mayor. Bueno, para continuar con la introducción de nuestro producto de investigación, se realizó primero pues el estado del arte de la actividad física en el adulto mayor. En este estado del arte se destaca el artículo Actividad física y salud en el adulto mayor de 6 países latinoamericanos, en el que se evidencia que América Latina sufre un cambio en la pirámide poblacional. Esto pues significa que cada vez tendrán más adultos mayores y esto obliga a demandas de las políticas públicas que en los diferentes países pues puedan brindarle a las personas mayores un envejecimiento activo, saludable e integral. De esta manera pues que abarque en su totalidad el aspecto biológico, físico, social, emocional y psicológico. Y con ello pues se logrará que el número de adultos mayores frágiles sea mínimo y en cambio existe una mayor población adulto mayor latinoamericana que posea independencia funcional, por lo cual la mayor y mejor y más útil herramienta es la actividad física. Continuando, pues de esta manera establecimos como objeto de estudio algunos de los programas de actividad física que se desarrollan en los países estudiados, seleccionando a Argentina y más específicamente en Buenos Aires. En esta ciudad se llevan a cabo diferentes programas de actividad física gratuitos fomentados por la Gobernación de Buenos Aires, en donde destaca gimnasia, ritmos, yoga, stretching y Newcomb. Posteriormente, se seleccionó la práctica de Newcomb, ya que tras investigar un poco acerca de esta, se encontró que esta es una práctica específica para adultos mayores, siendo una adaptación del voleibol. Nos pusimos en contacto con la gobernación, quien nos redirigió a la Federación Metropolitana de Voleibol y nos asignó al licenciado más adecuado para llevar a cabo la entrevista. El profesional al cual nos redirigió la Federación Metropolitana de Voleibol es Alejandro Ariel Cañete, el cual es licenciado en Educación Física y Deportes, profesional en Educación Física, árbitro nacional de voleibol, instructor nacional de arbitraje Newcon, guardavidas y especialista en gestión del deporte. De los estudios más importantes que realizó Alejandro Cañete, el primero es Economía y Gestión de las Organizaciones, el segundo fue profesor de Educación Física, luego hizo curso de salvavidas con la AMGAA Bursaco y por último licenciado en Educación Física y Deportes. La experiencia laboral más significativa de Alejandro Cañete fueron, primero que todo, como docente universitario en diversas universidades como la Universidad Maimónides y la Universidad de Flores, acá brindando la materia de Cátedra de Deportes Abiertos específicamente en el voleibol y posteriormente desde el año 2016 y en el año 2020 como coordinador del área de voleibol adaptado para adultos mayores o también conocida como el Newcon. Posteriormente, en el 2020, fue el director de las competencias del torneo de División de Honor de la Federación Metropolitana de Voleibol. A continuación, les presentamos las 15 preguntas que realizamos en la entrevista. Nosotros vamos a empezar realizando las preguntas. Yo voy a iniciar realizándote las primeras tres preguntas. ¿Listo? Dale, buenísimo. Listo. Entonces, como la primera pregunta que tenemos es enfocada más a qué experiencia tiene trabajando con el adulto mayor. Bien, mi experiencia empezó cuando también estaba haciendo el ciclo de licenciatura en educación física.
Y ahí empecé a tener clases de gerontología y empezamos a ver más en específico la actividad física y el acondicionamiento en el adulto mayor. Entonces eso despertó mi interés en un principio. Luego, por cuestiones de la vida, ¿sí? Yo soy árbitro nacional acá en Argentina, me llamaron para dirigir un torneo de Newcomb. Cuando me dijeron, claramente era novedad para mí, digo, bueno, ¿qué voy a dirigir? Cuando me pasaron digo, bueno, por lo menos primero pásenme las reglas de lo que voy a dirigir. Me dijeron, es muy similar al vóley, nada más que se hace con adultos. Sí tiene un par de reglas específicas. Bueno, pásenme el reglamento. Cuando me pasan el reglamento era una hoja A4 era el reglamento, escrita a mano. Sí, era una foto escrita a mano, ese era el reglamento de Newcomb. Y fue hace unos 7, 8 años, ¿sí? En un torneo marco acá, que es el torneo de Vita, que es un torneo nacional que abarca todas las provincias de Argentina. Y en la etapa que yo estaba dirigiendo era una etapa provincial de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, nada, fue muy grato, muy enriquecedor y me fui con muchas ganas de seguir sumándole hacia y para el adulto mayor, porque hasta ese momento solo había, a nivel país, esos encuentros, ¿sí? No había otras competencias. Y en este último lapso, en estos últimos 2, 3 años de gestión, realmente ha tenido un boom y va a seguir teniéndolo y va a seguir creciendo a nivel organizativo y a nivel participación del adulto mayor. Listo, perfecto. Entonces ya la siguiente pregunta, pues también haciendo un poco de lo que nos comentaste, que tú la conociste hace 7 años, ¿sí? Entonces, ¿hace cuánto tiempo se implementó la práctica del Newcomb en Argentina y en Buenos Aires? ¿Y cómo fue ese proceso? Pues si lo conoces. Sí, el proceso fue en estos torneos marco que yo le digo, que es un torneo de Vita, que es un torneo organizado por la Secretaría de Nación, que se decidió incorporarlo, ¿sí? En un principio se incorporó en el torneo de la provincia, luego se incorporó en el torneo nacional, y estamos en el 2000, hace unos 15 años, ya se hará en el 96, 97. Por ahí ya se empezó a jugar en los juegos Evita, ¿sí? La verdad no hay mucha información al respecto. Si ustedes googlean de Newcomb, la verdad que no hay mucha historia de cuándo comenzó a realizarse oficialmente, ¿sí? Porque como ustedes sabrán es una práctica anterior al voleibol, ¿sí? Pero recientemente organizada por las federaciones locales o entidades u organismos gubernamentales. Entonces, se está conociendo a poquito la práctica del deporte Newcomb, ¿sí? Muchos lo tenían como una actividad física únicamente o algo recreativo y ahora ya se está compitiendo, ya se está estableciendo como disciplina deportiva. Listo, y una preguntita, o sea, ¿el Newcomb también aplica para adultos mayores con alguna discapacidad? Sí, totalmente. Es más, si ustedes agarran o toman el reglamento de Newcomb de Argentina, hay un apartado aparte donde se tiene en cuenta la discapacidad y esta inclusión dentro del deporte, ¿sí? Ustedes, como sabrán, el Newcomb es mixto y a su vez lo pueden practicar personas discapacitadas. En nuestro torneo, que es de la Federación Metropolitana, que es un área local, es un torneo local, pero es el torneo más grande del país, porque la Federación Metropolitana abarca lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿sí? Eso hace el 70% de la población de Argentina. Entonces, nuestro torneo local es el más grande del país. Por ende, nosotros tenemos el mayor caudal de jugadores federados de Newcomb y tenemos muchos jugadores que tienen discapacidades o alguna patología de base, ¿sí? Que igual pueden realizar la actividad física. Es más, el otro día en un torneo hay un hombre que llega con muletas, ¿sí? Al torneo porque él tiene una discapacidad en una de sus piernas, pero al momento de jugar claramente juega sin muletas. Y uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, camina con muletas y juega sin muletas. Bueno, esa es la idea de inclusión, de participación que tiene esta disciplina y el bajo impacto, ¿sí? Que tiene en cuanto a las posibles lesiones, ¿sí? Listo, perfecto, súper bien. Muy interesante saber eso. Las siguientes preguntas te las va a seguir realizando mi compañero Miguel Moreno, ¿listo? ¿Cómo no? Bueno, entonces para seguir con las preguntas, digamos, ¿qué requisitos deben cumplir los adultos mayores para practicar esta práctica deportiva? Requisitos, primero ganas de jugar, divertirse y pasarla bien, ¿sí? Es fundamental, porque sin eso no hay requisito alguno para la práctica de alguna disciplina deportiva, ¿sí? Y después la gana de meterse en un mundo donde el adulto mayor pasa a ser protagonista. ¿Sí? Nosotros esta franja etaria es como que la tenemos olvidada, como que la tenemos muy sedentaria, muy asociada al sedentarismo, y con este nuevo deporte, ¿sí?
cambiamos ese paradigma, ¿sí? Y transformamos el adulto mayor en una persona capaz de poder definir un partido, un punto, ¿sí? Y empiezan a sentir ellos esa adrenalina del juego, de poder ganar o poder perder. Que a esa altura de sus vidas, ¿sí? Estamos hablando de mayores de 60, 70 años, ya la van perdiendo a poco, ¿sí? Entonces, con este deporte ellos empiezan a sentir esa adrenalina de poder jugar, competir, de poder juntarse, hacer la previa, hacer el tercer tiempo. Entonces, eso es un requisito fundamental. Ganas, ¿sí? Y voluntad de querer seguir haciendo y compitiendo. Tenía una duda adicional ahí por el lado de los requisitos respecto más, digamos, ¿cómo lo orientan ustedes para saber, digamos, si es apto? Nos mencionó ahorita que reciben cualquier tipo de discapacidad y adultos mayores, pues digamos que no tienen movilidad, digamos, completa. Entonces, digamos, si le realizan un diagnóstico antes de ingresar, digamos, en esos requisitos si hablamos de que realizan, si tienen que presentar un examen médico, una autorización por parte de alguien de que les autorice, pues digamos, participar o que es apto para participar en una competencia de Newcom, digamos. Exacto, eso lo terminan los médicos. El deporte está muy municipalizado, ¿sí? Entonces ellos participan de los municipios, los jugadores. Y los jugadores, a su vez, para ingresar al municipio les piden el apto médico y eso después lo tienen que presentar en la federación que lo organiza, que en este caso somos nosotros. Ya con eso pueden participar. Igual el apto médico consiste en un examen del corazón, ¿sí? Si están bien a nivel corazón, y un apto físico, ¿sí? Que le hacen algunas pruebas físicas básicas. Ustedes piensen que el grupo etario son adultos mayores, ¿sí? Entonces no es que vamos a buscar rendimiento a esta altura, ¿sí? Entonces les hacen un par de pruebas físicas básicas y con eso ya los autorizan a poder jugar o participar de esta disciplina. Bueno, entonces para seguir con nuestras preguntas, la siguiente es: ¿qué beneficios se han observado con la implementación de esta práctica deportiva en el adulto mayor en la ciudad de Buenos Aires? Y el primero social, ¿sí? Integración social podría ser, está como tope de lista. Yo lo vivo día a día. Mis padres pasaron de ser, doy el ejemplo de mis padres porque lo vivo, pasaron de ser adultos sedentarios a ser completamente activos. ¿Sí? Ellos entrenan de lunes a viernes y compiten los fines de semana. Entrenan todos los días de su vida, 3 horas todos los días. Tienen 1 hora y media preparación física, 1 hora y media técnico-táctico, con 58, 59 años. Ese es para empezar a comentarles. Y después, el nivel de socialización, ¿sí? de ganas de hacer actividad física ha cambiado rotundamente. ¿Sí? Entonces, este deporte, esta disciplina, claramente a nivel social es el principal beneficio que ellos tienen. ¿Sí? Vale, la siguiente pregunta es: ¿qué precauciones se tienen en cuenta para el desarrollo de esta práctica deportiva? Y primero que en todos los lugares que nosotros hagamos una competencia de esta índole, primero que sea un área segura, o sea, que tengan cobertura de ambulancia. Capaz no específicamente que esté la ambulancia o sea, mientras esté jugando el torneo, pero sí que sea un área donde sabemos que en menos de 5 minutos puede haber una ambulancia. Y después, lo que no permitimos es comenzar un torneo sin que haya un enfermero, ¿sí? Como mínimo. Lo recomendado es un médico en el lugar de juego, por las dudas que llegue a haber algún tipo de lesión, puede hacer el primer auxilio y después se deriva hacia la ambulancia. Vale, la siguiente es: ¿qué elementos comprende una sesión de Newcom y cómo lo llevan a cabo? Disculpa, ¿me repetís? No te logré escuchar. Tranquilo. ¿Qué elementos comprende una sesión de Newcom y cómo lo llevan a cabo? Bien. ¿Esa pregunta querés que la responda del lado de entrenador o del lado de organización deportiva? Porque tiene dos partes, si no. Desde la perspectiva del entrenador, por favor. Claro, el entrenador, como yo le decía hace un rato de mis padres que jugaban, ¿sí? Ellos tienen preparación física, ¿sí? Hacen acondicionamientos físicos. Los adultos mayores, por más que ustedes no crean, ¿sí? No es que se los pone a hacer pesas, sino se los pone a trabajar con su propio peso, empiezan a trabajar diferentes capacidades, ¿sí? Aeróbicas, anaeróbicas, empiezan a trabajar pasadas, velocidad, equilibrio, coordinación, reacción, ¿sí? Todas esas capacidades que durante años capaz no las trabajaron porque eran sedentarios o fueron perdiendo el hábito de hacerlo, lo empiezan a trabajar con estas sesiones, ¿sí?
de entrenamiento. Y después hace una parte técnico-táctica que ya directamente es con pelota, ¿sí? Dentro del campo de juego. Vale, y también me gustaría saber entonces desde el lado del organizador cómo se llevaría a cabo. Y desde el lado del organizador, nosotros hacemos una entrada en calor oficial que le damos 5 minutos antes del inicio del juego. Durante esos 5 minutos oficiales, ellos hacen pelota. Antes de esos 5 minutos, nosotros le liberamos la cancha 10 minutos antes para que ellos puedan hacer movilidad articular, movimientos, desplazamientos, ¿sí? Y después ya empieza el encuentro. Entonces, para ordenarlo, 15 minutos antes, movilidad articular, todo eso a cargo del profesor, ¿sí? Movilidad articular, desplazamientos, movimientos sin pelota. 5 minutos antes se sortea y a partir de ahí empieza como llamémosle, el encuentro oficialmente y tienen 5 minutos libres con uso de la red para empezar a entrar en calor y después ya empieza el partido. Vale, sí, señor. Y la otra pregunta es, ¿cómo establecen las cargas para esta práctica deportiva? Me refiero a frecuencia, el volumen, la intensidad de trabajo y la densidad en la que lo realizan. Claramente se tiene que hacer primero una evaluación individual, ¿sí? No podemos establecer volumen, carga a nivel grupal si es que nosotros no tenemos un acondicionamiento previo. Lo que se trabaja mucho, lo que se trabajó mucho en esta pospandemia o en esta vuelta casi a la normalidad que nosotros estamos teniendo acá en Argentina, ¿sí? Es hacerlo de a poco, ir acondicionándolos, porque claramente en pandemia muchos dejaron de tener actividad física. Entonces el volumen de cargas fue muy, muy reducido y después se fue aumentando para llegar a la competencia misma. Nosotros hace un mes que estamos compitiendo ya oficialmente y para el mes de diciembre es donde todos los preparadores físicos de los equipos esperan el mejor rendimiento de sus jugadores, que tenemos las etapas finales, ¿sí? Listo, vale, muchas gracias. Para seguir con las preguntas, pues quisiéramos saber, tú lo dices que ellos entrenan todos los días, que hacen más o menos 3 horas diarias, pero queríamos saber si aparte de la práctica deportiva implementan una preparación física condicional adicional a las prácticas pues, de Newcom. Sí, la mayoría, a ver, no está establecido formalmente para que lo hagan, ¿sí? Lo que se les recomienda a los adultos mayores y a los adultos es que traten en sus hogares, ¿sí? De seguir acondicionándose físicamente. ¿Qué es eso? ¿No? Salgan a caminar, ¿sí? Que no sean sedentarios, que traten de moverse lo más posible. Porque si una persona se queda el mayor tiempo post lesión o antes de un entrenamiento sin moverse, realmente no los va a beneficiar. Lo que nosotros buscamos es que sean activos, ¿sí? La mayor parte del tiempo posible de sus vidas y eso claramente va a repercutir en una mejor calidad de vida. No todo lo contrario, no es que por quedarse sin moverse no se van a lesionar, no, al revés. Si se quedan sin movimiento es donde ahí se van a lesionar y donde ahí vienen las lesiones y las complicaciones de salud. Entonces agregan gimnasio aparte, ¿sí? Agregan caminatas, agregan uso de cinta, clases personalizadas, y eso está buenísimo porque complementa la condición física, ¿sí? O la preparación física que ya reciben en sus instituciones. A ver, es una disciplina relativamente nueva en Argentina, por ende la mayoría de las instituciones todavía no tienen un preparador físico especializado. Entonces, la preparación física en muchos casos la da el mismo entrenador, que capaz no tiene la formación, ¿sí? Para darle ese acondicionamiento físico. De a poco se está empezando a ver que las instituciones municipales o clubes privados empiezan a tener el lado del entrenador y el lado del preparador físico. Dependiendo del adulto mayor a donde vaya, es donde va a tener mayor hincapié o mayor formación, ¿sí? O preparación en una u otra área. Claro que sí, Manteniendo muchas pues gracias. esa línea de las Continuamos. competiciones, nos gustaría saber, digamos, cómo manejan, digamos, ese proceso de inscripciones. Si nos podría especificar un poquito más, qué categorías manejan ahorita. Ya nos mencionó que manejan ya más 60 y están pues implementando más 70, ¿no? Sí. Entonces, si nos puedes explicar más o menos cómo hacen las inscripciones, qué categorías manejan, qué modelo de competición utilizan para toda esa provincia y Bien. qué requisitos, bueno, los requisitos ya no los mencionó, que la autorización del médico y pues la inscripción del club. Entonces, más hacer énfasis, pues digamos, en esos tres primeros. Bien.
Las categorías que actualmente estamos compitiendo nosotros es más 50 y más 60 mixto. 3 mujeres, ¿sí? Y 3 varones en cancha usualmente. Lo que no puede haber son más de 3 varones. Lo que sí puede haber son más mujeres. Por ejemplo, un equipo de 4 mujeres y 2 varones. Bien, esa es la categoría mixta, más 50 y más 60. Para el año que viene que tenemos proyectado, más 70, vamos para arriba, y más 40, vamos para abajo. A ver, ahí entramos en una disyuntiva con el vóley convencional, porque más 40 hay muchos adultos que todavía siguen jugando al vóley convencional. Bueno, pero nuestro objetivo no va a ser captar ese adulto, porque todavía no es un adulto mayor, ese adulto que juega al vóley. Nuestro objetivo va a ser captar al adulto sedentario. Digo adulto por decir adulta, o sea, por decir hombres y mujeres, ¿sí? Sedentario, o que nunca hizo vóley o que nunca practicó alguna actividad deportiva relacionada con un juego en conjunto como este. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, que está comprobado en otros países, que ha resultado un éxito. Por ejemplo, en Israel tienen un programa que se llama Mami Volley, ¿sí? Que son las madres que llevan a sus niños a jugar al vóley, ¿sí? Y después se quedan jugando al Mami Volley, ¿sí? Claramente nosotros no vamos a usar ese nombre, vamos a usar otro, que en este caso sería la categoría más 40, pero para que vean que ahí ya hay un proceso a nivel mundo, ¿sí? De tratar de generar competencias para todas las edades, ¿sí? Y una competencia que sea realmente sustentable a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Entonces, de esta manera nosotros aseguramos una perspectiva de crecimiento del Newcom. Por ejemplo, un adulto va a ingresar a los 40 años en una categoría y va a terminar su ciclo hasta, no sé, más 70, más 80, no tiene límites, ¿sí? O sea, se puede jugar al Newcom durante toda la vida. Es más, déjenme agregarles que la Federación Metropolitana de Voleibol, que es la que actualmente yo me desempeño, tiene un programa, tiene un proyecto que se llama Voleibol para la Vida, que lo hacemos en un día, pero es muy simbólico. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ir ese día a niños que tienen mini vóley, ¿sí? Que tienen 5 o 6 años, hacemos ir vóley convencional, llamémosle la franja etaria preponderante entre los 20 y los 40 años, ¿sí? Y después hacemos ir a los adultos mayores. Entonces tenemos en una misma jornada, en un mismo evento, el niño y el adulto mayor, ¿sí? Entonces la jornada se llama claramente Vóley para la Vida, es una jornada muy significativa y muy simbólica en cuanto a lo que el vóley, ¿sí? Y todas sus ramas, como el Newcom, ¿sí? Pueden llevar o pueden beneficiar al proceso de actividad física y la calidad de vida de las personas. Vale. Ya por otro lado, pues digamos, hablando un poquito más desde el lado del entrenador, digamos, Sí. ¿qué características deben presentar los entrenadores pues para estas competencias? Digamos, desde conocimientos hasta, digamos, aptitudes emocionales para pues adaptarse a esta población. Sí, uno capaz lo toma a la ligera o lo ve sencillo, trabajar con adultos mayores, pero la verdad que es bastante complejo. Es como trabajar con niños chicos, ¿sí? Porque a veces son como muy caprichosos. No sé si allá usan esa palabra, acá se usa bastante, ¿sí? Son muy caprichosos en cuanto al horario, en cuanto al día, ¿sí? Lo bueno que tiene trabajar con esta franja etaria es que uno dispone de tiempo, ¿sí? Y del factor económico. ¿Qué quiero decir con esto? Uno trabaja con un adolescente. Si a uno le pide al adolescente para colaborar con una cooperadora, para comprar una pelota o lo que sea, o para trasladarse de un torneo a otro, tiene que consultar a los padres, tiene que ver cómo va a llegar. Bueno, trabajar con el adulto mayor claramente libera de todo tipo de carga al entrenador en cuanto a la organización de sus entrenamientos. Primero porque asegura la participación total del adulto mayor. Si el adulto mayor, si se compromete, participa. No es como un niño que dice, bueno, si hoy tengo ganas voy, si no, me quedo en mi casa jugando con mis amigos, ¿sí? Entonces, la verdad que son varios condimentos que tiene que tener el entrenador de Newcom. Nosotros en nuestros cursos de entrenadores, ¿sí? Que dictamos en el 2019 y ahora vamos a dictar uno dentro de un mes, hacemos principal énfasis en la parte social, en la parte, ¿sí? De empatía que tienen que tener con los adultos mayores, ¿sí? De tratar de caerles bien, de tratar de llevar bien las relaciones personales. Ellos se toman muy a pecho las relaciones interpersonales que pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces hay que ser un malabarista con eso, ¿sí? De que ¿por qué jugás vos de titular? ¿Por qué no juego yo de titular? ¿Porque yo soy suplente? ¿Por qué él juega? ¿Por qué yo no juego? ¿Se entiende? Es como que el entrenador tiene que manejar todo varios condimentos y varios conocimientos en cuanto a la gestación, ¿sí? Del equipo. Dicho esto, lo que nosotros preferimos o orientamos es que sean primero profesores, ¿sí? De educación física que tienen una parte pedagógica formativa,
Y después lo que le decimos es que tengan noción o conocimiento del vóley. El Newcom es un desprendimiento, ¿sí? O tiene muchas cosas similares al voleibol. Entonces es importante que tengan una formación previa de vóley y le va a ser mucho más sencillo. No es una imposibilidad, pero le va a ser más sencillo a la hora de poder comunicar y formar su equipo dentro de la cancha. Y que los adultos también le crean y lo comprendan bien, ¿sí? Así que bueno, esa es mi perspectiva en cuanto a los entrenadores. Listo, pues la verdad con esta pregunta queríamos finalizar. Queríamos agradecerle mucho por colaborarnos con esta pregunta. La verdad es que, como le mencionamos, de esta práctica no teníamos conocimiento prácticamente ninguno. La Bien. verdad, con esta entrevista pues se solucionaron muchas dudas y además pues que hubo una base muy sustentable, ¿no? De que es una práctica deportiva que tiene, como nos mencionó, una influencia social muy significativa. Entonces pues la idea sería mantenerla, pues, y claro, ese lado competitivo pues le da un factor al adulto mayor pues de psicológico muy significativo, ¿no? De que aún se sienta importante en la sociedad y etcétera. Entonces, Es que pues, el lado competitivo les tiene que servir a ustedes que quieren promover esto o que para los que quieran promoverlo, les tienen que servir como captador, ¿sí? Si yo a un adulto mayor le digo, venía a jugar y de acá a 5 años me vas a jugar nada más a practicar, no van a ir, va a llegar un punto que van a dejar de ir. Pero en cambio yo le digo, cada un mes o cada 15 días vas a competir, vas a jugar contra otros para poder medir quién es el mejor y ese es el captador, ¿sí? Esa es la manera de llevarlo adelante. Entonces nosotros tenemos que llevarlo desde la competencia, ¿sí? Nosotros como organizadores, como gestores del deporte o del desarrollo de la actividad física, nosotros tenemos que llevar la competencia, ¿sí? Para que ellos después, a partir de ahí, empiecen a realizar su actividad física, mejoren su actividad física, porque van a ir al primer encuentro y claramente van a perder o no van a tener un buen resultado. Y entonces dicen, bueno, me tengo que mejorar físicamente primero. Entonces ahí empiezan a mejorar físicamente. Después dicen, bueno, después tengo que mejorar técnicamente, empiezan a mejorar técnicamente. Y después todos los equipos empiezan ese proceso y llega un punto que se hace tan grande el abanico que todos quieren jugar, todos quieren participar, todos quieren ser los mejores, todos quieren salir campeones. Entonces la competencia es el motivador, ¿sí? Por el cual tienen que encarar por lo menos esta disciplina. Y yo creo que casi todas, la mayoría de las disciplinas, la competencia es el canal o es el medio es la zanahoria que nos hace seguir adelante. Conclusiones. Es importante implementar programas de actividad física dirigidas al adulto mayor para contribuir a su salud biológica, física, social, emocional y psicológica, además de incentivar el desarrollo de actividad física a través de prácticas diferentes a las habituales, como lo es el Newcom. Esta práctica tiene una orientación tanto recreativa como competitiva, en donde se llevan a cabo procesos de acondicionamiento físico y además en la competencia se maneja un valor adicional como es de influencia psicológica en la motivación y en el aspecto social.